ejemplo, más que la hipoglucemia, es el miedo a la hipoglucemia. Para mí, como profesional, la barrera que más me cuesta superar o que nos cuesta superar junto con la persona con diabetes es el miedo. Como que ese miedo no solamente puede evitar o hacer un peor control glucémico por ese miedo a que aparezca, sino que una vez que aparece el tratamiento es mucho peor. Habláis del miedo, pero yo matizaría que el miedo es a las consecuencias de la hipoglucemia, no a la hipoglucemia en sí. Quiero decir, yo como paciente no le tengo miedo a una hipoglucemia porque yo creo que tengo asumido que antes o después voy a tener una, porque es parte del tratamiento, así lo entiendo yo. Lo que tengo miedo es a las consecuencias que me pase una hipo. Yo creo que hay un matiz importante ahí. Lo que vemos como pediatras a veces es que, por ejemplo, el miedo de la hipoglucemia sí que es la hipoglucemia real y no las consecuencias en los padres muchas veces, y sobre todo en los niños pequeños, que a veces son mal comedores, por ejemplo, y dicen, y si le pongo la insulina, y si la pongo cuando se la tengo que poner en el momento adecuado para que no le haga un pico la comida, y si luego comen menos. Entonces hay situaciones en las que podemos retrasar la insulina y todo, pero a veces se empieza a hacer por rutina, por el miedo a que una vez me hizo alguna hipoglucemia, y a veces no es tanto por las consecuencias cuando es más leve, sino por si acaso ya voy a retrasar siempre la insulina, y a lo mejor eso también hay que tratarlo y ayuda a que mejore. Los que no sabemos cómo expresar, no conocemos, sino cómo hacer que los pacientes las reconozcan, que las valoren como tal, no que le tengan miedo, sino que le tengan respeto. A mí la palabra miedo no me gusta usarla con los pacientes, pero creo que las hipoglucemias se tienen que respetar, independientemente de dónde venga tu hipoglucemia. Y siempre estás en esta lucha continua, que claro, cuando hablas con un médico y tal, pues siempre te anima a que continúes, pero luego el día a día es una cosa terrorífica a veces, que te echa muchísimo para atrás y que supone un problema. Y cuando es verdad, cuando has sufrido en algún momento pues, alguna bajada importante o has sufrido te quedas muy tocada y cuesta, por una parte dirías, joder, esto no me va a volver a pasar, tengo que mejorar para conseguirlo, pero por otra parte el miedo y esa sensación que te deja durante muchísimo tiempo, pues te hace a veces dudar, te vuelve a replantear todo lo que has aprendido. En relación con la hipoglucemia, al menos nosotros tenemos dos problemas. El excesivo miedo, que yo estoy de acuerdo contigo, deberíamos cambiar el término, pero sí que hay que reconocer su existencia e intentar evitarla. Y el otro elemento, que estoy muy de acuerdo contigo, que es personas que no la detectan ni tienen sensación de que exista, y en esos casos el abordaje psicológico, termino con el tema que planteas ahora, es completamente distinto. Apoyo psicológico a los pacientes y a los profesionales. No porque estén locos, porque estén tratando la diabetes, o se dediquen a esto, que algo podría haber por ahí, sino porque realmente puede haber un alto porcentaje de pacientes que no requiera la intervención del psicólogo, pero que sí vendría muy bien que el profesional sanitario, sea médico, educadora, enfermera, sí tenga un cierto conocimiento, una cierta base que ayude. Yo creo que la hipoglucemia es algo muy personal y afecta muchísimo el carácter de cada persona. Entonces, el médico debe ser, no es psicólogo, pero debería ser un poco psicólogo a la hora de escanear un poco a ese paciente que tiene delante y ajustarle el tratamiento, no solo por las variables médicas tradicionales, sino viendo cómo es él y sabiendo cómo le puede afectar las hipoglucemias en su día a día. Yo soy psicólogo, tengo diabetes también, y hay una idea que creo que es un error pensar que el psicólogo hace falta cuando el paciente está mal emocionalmente. Yo creo que el tema es que la diabetes es una enfermedad que cualquier tratamiento le tiene, es una auténtica chapuza y que exige mucho del paciente. Se le pide, en cualquier otra enfermedad se le dice, te tomas esta pastilla y punto. Y aquí te dicen, tú verás, tú decides. Y en ese día a día es cuando el desgaste emocional es importante. Porque además, cuando uno siente que lo está haciendo medianamente o moderadamente bien, o cree que lo está haciendo bien y resulta que los resultados nos dicen que no, o a los profesionales, entonces la sensación de malestar aún se incrementa. Creo que es importante entender que el apoyo psicológico no es cuando uno tenga una depresión, que también, sino mucho antes, en esa prevención, en ese sentido, lo que comentaba Javier, de la disponibilidad de un psicólogo en los equipos, podría ser muy interesante también.